Bien, buenos días. Vamos a dar inicio a la clase de este día. Voy a tratar de hacerlo de esta forma más personalizada, ya que algunos comentaban que se les hace difícil comprender la clase así cuando se da de una presentación en PowerPoint. Vamos a ver en esta mañana dos subtemas de la unidad que estamos trabajando, la unidad 5. El tema de ahora, con el que vamos a iniciar, es la función inversa, que es el tema 5, que está en la página 155 de su libro. Si Adriana, Anderson Portillo se puede poner en silencio. Háganme el favor de cada vez que se conecten ponerlo en silencio, ya que no voy a estar yo al pendiente de la computadora. Veamos la función inversa. Según la página 155, dice que la función inversa, si tenemos una función f 1 a 1 del conjunto x en el conjunto y, el dominio sabemos que son los valores que corresponden a x y el rango son los valores que corresponden a y. Se define como función inversa. Acá tenemos la función, usted sabe que la podemos representar como f de x. Entonces la función inversa se va a representar como f a la menos 1 de x, donde el dominio de la función inversa va a ser el rango de la función y el rango de la función inversa va a ser el dominio de esta función. Para poder comprender eso, aquí tengo un esquema, pero veamos. Sabemos que la función se representa como f de x. La función inversa se va a representar como f a la menos 1 de x. Si tenemos dos conjuntos, el conjunto x y el conjunto y, si yo relaciono los elementos de x, menos 2, menos 1, 0 y 1, con los elementos de y, 3, 4, 5, 6, y formo pares ordenados al relacionarlo, y a cada elemento de x le corresponde un solo valor de y, eso es una función, se le llama función 1 a 1. En este caso, cuando tengo elementos del conjunto x y el conjunto y como función, los elementos de x se llaman dominio y los elementos de y se llaman recorrido, rango o recorrido. También a la x se le llama imagen, el dominio, y a la y se le llama imagen. Entonces veamos, ya acabo de mencionar que los elementos de x se llaman dominio. Entonces yo puedo determinar el dominio de esta función, que son los elementos de x. ¿Cuáles serían entonces los elementos del dominio? Todo lo que hace referencia a x, que es el menos 2, el menos 1, el 0 y el 1. El rango recorrido son los valores que representan a y. ¿Cuáles son los valores que representan a y? 3, 4, 5 y 6. Cuando tengo una función o tengo pares ordenados, yo puedo terminar los pares ordenados menos 2,3, menos 1,4, 0,5, 1,6. Los elementos que hacen referencia al eje X siempre van a ser dominio. Los elementos que hacen referencia o las componentes de Y va a ser el rango o recorrido. ¿Cuándo voy a tener una función inversa? La función inversa es como lo contrario. Según la definición, dice que el dominio de la función inversa va a ser el rango. Va a ser el rango de la función que estoy trabajando. El dominio de la función inversa va a ser el rango de la función anterior, de la función que tengo. Entonces, veamos. El dominio va a ser el rango. En este caso, si el rango de la función es 3, 4, 5 y 6, en la función inversa esto va a ser el dominio. En este caso, los elementos del dominio van a ser 3, 4, 5 y 6. El rango va a ser los elementos de x, que en este caso va a ser menos 2, 1, 0 y 1. Entonces, el rango va a ser los elementos de x, que en este caso va a ser el dominio. Menos 2, menos 1,
0 y 1. Entonces, yo creo que ahí se logra ver, si se ve bien. Veamos. Si tengo una función menos 2,3, menos 1,4, 0,5 y 1,6, las componentes de X, a eso se le llama dominio de la función. Las componentes de Y, a eso se le llama rango o recorrido de la función. En la función inversa, si usted observa, el dominio de la función inversa es el rango de la función. Aquí puedo hacer esta relación. El dominio de la función inversa es el rango de la función y el rango de la función inversa es el dominio de la función f de x. Recordemos que f de x es la función y f a la menos 1 de x es la función inversa. Aquí tengo la definición de una función inversa. Podemos tomarlo como lo contrario. Repito, el dominio de la función inversa es el rango de la función. Y el rango de la función inversa es el dominio de la función. Dominio, las componentes de x, y rango, las componentes de y. Ahí tengo la definición de función inversa. Lo contrario. Es decir, que se intercambian. Lo que para la función son x, para la función inversa va a ser y. Si para la función tenemos los elementos de y, en la función inversa los elementos de y van a pasar a ser los elementos de x. A eso se le llama función inversa. Vamos a trabajar unos ejemplos que son los mismos que tienen ahí en su libro. Ahí puede darle lectura a partir de la página 155. Veamos el ejemplo 1. Lo tenemos de la siguiente manera. Ejemplo 1. El ejemplo 1 dice encontrar la función inversa para la función f de x. 2x más 1. Vamos a encontrar la función inversa. Vamos a encontrar la función inversa y aparte de eso vamos a graficar ambas funciones en el mismo plano. Ahí tenemos el ejemplo 1. Hay algo bien importante que debemos de recordar, que f de x, que representa la función, es lo mismo que decir y. Observe, f de x es lo mismo que decir y. O sea, la función yo puedo decir y igual a o f de x igual a. F de x es lo mismo que decir y. Tenemos la función 2x más 1, vamos a encontrar la función inversa y vamos a graficar ambas funciones en el mismo plano. Veamos los pasos. Estos pasos son bien sencillos. El paso número 1 va a ser intercambiar las variables. Vamos a intercambiar las variables. Es decir, voy a intercambiar x con y. Donde aparece x, ahí voy a colocar y. La función que tengo es f de x igual a 2x más 1. Ya dije que f de x es lo mismo que decir y. Entonces, tenemos la función y es igual a 2x más 1. Lo que voy a hacer es intercambiar las variables, es decir, que donde está y voy a colocar x y donde está x voy a colocar y. En este caso, como la función es y igual a 2x más 1, intercambio. Donde está y voy a colocar x y donde está x voy a colocar la y. Ese es el paso número 1. Intercambiamos las variables.
X con Y. Donde está X, he colocado a Y, y donde está Y, he colocado a X. Ahora, la función que tengo es X igual a 2Y más 1. Eso es el paso número 1, intercambiar las variables. Vamos a ver ahora el paso número 2. Mientras borro acá, solamente indicarles que si la videollamada se corta, igual va a quedar el link del video. Y yo creo que no voy a alcanzar a explicar los dos subtemas ahora, posiblemente hayan 2 videos. El paso número 2, en el paso número 2 vamos a despejar a Y. Vamos a despejar a Y. Recordemos que la función que teníamos, ya intercambiando las variables, la función nos había quedado X igual a 2Y más 1. Función cuando intercambiamos las variables. Pero ahora lo que voy a hacer es despejar Y en esta función donde ya intercambié las variables. Despejando Y nos quedaría X, como quiero dejar solita a Y, el 1 está sumando, lo voy a pasar al otro lado a restar, igual a 2Y. Estamos despejando a Y, quiero dejar solita a Y. Como el 2 está multiplicando, lo voy a pasar a dividir. X menos 1 sobre 2 igual a Y. X menos 1 sobre 2 igual a Y. Observe que ya despejamos a Y, pero ¿quién es Y? Y es la función f de X. Entonces, como estoy encontrando la función inversa, veamos cómo quedaría. La función inversa quedaría como Y es f de X, pero como quiero la función inversa f a la menos 1 de X va a ser igual a, miren, X menos 1 sobre 2. X menos 1 sobre 2. Solamente lo he intercambiado. Aquí este Y es lo mismo que decir F a la menos 1 de X. Pues F a la menos 1 de X es igual a X menos 1 sobre 2. Y ahí tengo ya la función inversa. ¿Cuáles son los pasos? Paso número 1. Vamos a intercambiar las variables X con Y. Luego de haber intercambiado las variables, cuando me queda ya la función en términos de X, acá voy a despejar a Y. Y cuando ya tengo despejada Y, esta es la función inversa. ¿Bien? Esos son los 2 pasos a seguir. Voy a continuar, luego voy a explicar otro ejemplo de esto mismo, porque aparte de encontrar la función inversa, f a la menos 1 de X, hay que graficar ambas en el mismo plano. Vamos a pasar ahora a graficar. Voy a igual borrar aquí porque necesito encontrar los pares ordenados. Recordemos que la función inversa es x a la menos 1 sobre 2. Ahora vamos al paso de graficar. Que esto igual, la mayoría de ustedes ya lo manejan. Cuando tengo una ecuación lineal, es fácil graficar. No necesito hacer una tabla. ¿Qué es lo que voy a graficar? Ambas. Recordemos que la función original era y igual a 2x más 1. Y la función inversa, en este caso f de x es lo mismo que decir y. Esa es la función original, pero ya encontramos la función inversa, f a la menos 1 de x, y la función inversa es x menos 1 sobre 2. Esas 2 funciones son las que voy a graficar en el mismo plano cartesiano. Veamos cuáles pares ordenados voy a graficar. Para la función del ejercicio, la función que nos dieron era f de x igual a 2x más 1. ¿Cuáles son los pares ordenados? Cuando tengo una función lineal, yo sé que el valor que acompaña la variable es la pendiente y el valor independiente es el intercepto. Entonces yo ya tengo el punto 1. ¿Cuál es el punto 1? El intercepto. O sea que en el 1 es donde la gráfica corta al eje Y. El intercepto siempre es 0,b. En este caso el valor que es 1. Teniendo el primer punto, yo puedo encontrar el punto número 2
a través de la pendiente. ¿Cuál es la pendiente? El valor que acompaña a la X. En este caso es 2. Entonces, como es un valor entero, yo le voy a agregar el 1, la unidad. Y sabemos que cuando tengo la pendiente, el numerador representa las unidades que se va a mover hacia arriba. 2 unidades hacia arriba. Y el denominador, como la pendiente es positiva, las unidades que se van a mover hacia la derecha. Hacia la derecha. Lo voy a hacer de una vez con la gráfica. Ya aquí tengo un plano cartesiano para ahorrarnos tiempo. Espero se vea un poco recto. Teniendo el plano cartesiano, grafico. Lo primero que voy a graficar es el intercepto. ¿Bien? 0 con el valor de b, porque la función siempre f de x es igual a ax más b. B es el intercepto, A es la pendiente. Primer punto, 0,1. 0 en X, miren, 0 en X, 1 en Y. 0,1. Ahí está el primer punto, el intercepto. Ahora, a través de la pendiente, yo voy a encontrar el otro punto para para realizar la gráfica. A partir de este punto, dice que yo me voy a mover 2 unidades hacia arriba. 1, 2. Voy a llegar hasta el 3 y me voy a mover una unidad hacia la derecha, que sería 1. Entonces, el siguiente punto va a ser 1,3. Siguiente punto va a ser 1,3. Podemos trazar la gráfica. ¿Bien? Este es un recordatorio de cómo hacer una gráfica a partir de una función lineal. Ahí tenemos la gráfica de la función f de x igual a 2x más 1. Ahora, como en el mismo plano debo de graficar la inversa, voy a encontrar los pares ordenados de la función inversa. Veamos los pares ordenados de la función inversa. Creo que me logran ver acá. La función inversa, f de x, f a la menos 1 de x, sabemos que la función inversa es x menos 1 sobre 2. Como el 2 es denominador para ambos, yo puedo determinar que la función inversa es igual, aunque no lo veamos, el coeficiente de x es 1. Mire, 1/2 de x menos 1 sobre 2. Lo que voy a hacer es distribuir el denominador tanto para x como para el valor independiente, porque es denominador para ambos. El coeficiente de x es 1, me queda 1/2 de x y menos 1 sobre 2. Puedo determinar el primer punto. El punto número 1 siempre es el intercepto en y. Colocamos el valor de la coordenada de x, que es 0, 1, menos 1/2. Y el punto número 2 lo voy a determinar con la pendiente. En este caso, el punto 2 es a través de la pendiente, y la pendiente observe que es 1/2. En la pendiente, el numerador representa las unidades hacia arriba. Y el denominador, como la pendiente es positiva, las unidades hacia la derecha. Si el denominador, en este caso, si la pendiente fuera negativa, en el denominador va a indicar las unidades que se van a mover hacia la izquierda. Pero como la pendiente es positiva, indica las unidades que se van a mover hacia la derecha. Grafiquemos el primer punto, 0,1/2. Miren, en x menos 1/2 en y. El 1/2 es el 0,5 entre 0 y menos 1. Ya tengo el primer punto. Ahora me voy a subir una unidad hacia arriba, un entero. Del 0,5 al 0 va a haber 1/2, pero como quiero un entero voy a llegar hasta el otro 0,5, 1/2. Me muevo una unidad hacia arriba y me voy a mover 2 hacia la derecha. ¿Bien?
1, 2. Teniendo los dos puntos, puedo trazar la gráfica. Puedo trazar la gráfica. Uno, los dos puntos, y esa ya es la gráfica. Aquí tengo la gráfica de la función inversa. En este caso la función inversa ya dijimos que era f de x igual a x menos 1 sobre 2. Ahí tengo hecho el ejemplo número 1. Hemos graficado la función f de x, la que nos dieron, 2x más 1, y hemos encontrado la función inversa y también la he graficado en el mismo plano a través de conocer el intercepto y a través de la pendiente colocar o buscar otro punto, unirlos y trazar la línea recta. En este caso, cuando la función es lineal. Si la función no es lineal, yo no puedo trabajar con la pendiente, sino que voy a recomendar hacer una tabla. Ahí tenemos el ejemplo 1, hemos graficado la función y su función inversa en el mismo plano cartesiano. Vamos a ver el ejemplo número 2. Aquí importa que pueda borrar rápido porque tenemos el video. Y me gustaría también que se vayan guiando con el libro. A partir de la página 155 está el tema 5, que es la función inversa. Veamos ahora el ejemplo número 2. ¿Qué dice el ejemplo 2? Ejemplo 2. El ejemplo 2 dice encontrar la función inversa para la función f de x, x cuadrado más 1. Vamos a encontrar el dominio, a restringir el dominio y vamos a graficar en el plano. Vamos a restringir el dominio de la función inversa y vamos a graficar. Como la función que tenemos es f de x, x cuadrado más 1, lo primero que voy a hacer es encontrar la inversa, que es lo que nos pide de entrada. Encontrar la inversa de la función f de x, x cuadrado más 1. Recordemos los pasos. El paso número 1 dijimos que era intercambiar las variables. Intercambiar las variables. En este caso la función es f de x igual a x cuadrado más 1. Ya dije que f de x es lo mismo a decir y, x cuadrado más 1. Intercambiamos las variables. Donde está x voy a colocar y, donde está y voy a colocar x. Me quedaría x cuadrado igual a y cuadrado más 1. A eso se le llama intercambiar las variables. Ese es el paso número 1. El paso número 2 es despejar a y. Paso número 1, repito, es intercambiar. Estoy repitiendo los pasos del ejemplo anterior, que es el proceso para encontrar la inversa. Primero intercambio las variables. Sabemos que f de x es lo mismo a decir y, entonces la función es y igual a x cuadrado más 1. Intercambio las variables. Donde está y coloco x y donde está x coloco y. Ya teniendo intercambiadas las variables, puedo pasar al paso número 2, que el paso número 2 es despejar a y. El paso número 2 es despejar a y cuando tengo intercambiadas las variables. Entonces, el paso número 2, despejar y. Despejar a y. ¿De dónde? De la función x cuadrado igual a y cuadrado más 1. Cuando ya tengo intercambiadas las variables, entonces puedo despejar y. El 1 está sumando, lo puedo pasar a restar. Menos 1 igual a y al cuadrado. El 1 está sumando, lo paso a restar. Me quedaría
En este caso, aquí hay un error. En este caso, el x no debe de estar elevado al cuadrado porque solamente lo he intercambiado. Lo que sí estaba al cuadrado era y. O sea, aquí el x no es el cuadrado porque solamente intercambié con y igual a. Ahora, como el 1 está sumando, lo paso a restar, me queda x menos 1 igual a y al cuadrado. ¿Qué hago para despejar y? Quiero eliminar el cuadrado, sencillo. Le saco raíz cuadrada al otro extremo y me queda igual y. Ya tengo despejada y, esta y representa la función inversa. La función inversa f a la menos 1 de x, que es esta y, igual a el despeje, que en este caso es x menos 1, raíz cuadrada de x menos 1. Repito los pasos. Paso número 1 es intercambiar las variables. Paso número 2 es despejar y cuando ya tengo intercambiadas las variables. Y cuando y está despejada, esa y representa la función inversa, y igual a raíz cuadrada de x menos 1. Ya tengo la función inversa. Ahora lo que me pide es restringir el dominio. ¿Qué es restringir el dominio? Ustedes saben que en una cuadrática siempre la gráfica es una parábola. Entonces recordemos que la clase anterior hablamos de la función inyectiva y sobreyectiva. Para que la función sea inyectiva, los valores de x solamente deben de tener un valor en y. Los valores de y sí pueden tener más valores de x, pero las componentes de x solamente pueden tener un valor para y. Es decir, que no puede haber pares ordenados que tengan las mismas coordenadas de y. En una parábola se repite. Entonces yo voy a hacer una tabla para poder graficar la parábola. Rápidamente con este ejemplo quizás voy a alcanzar a llegar y en el otro video voy a completar. Si yo tengo una tabla, si tenemos una tabla y coloco valores para x, aquí la función f de x igual a x cuadrado más 1, aquí puedo colocar los pares ordenados x, y. Podemos determinar algunos valores para x. Para no hacer muchos, coloquemos del menos 1, 0, 1 y 2. Si yo sustituyo el valor de x acá, por ejemplo, aquí estoy diciendo que equivale a menos 1 al cuadrado se convierte en 1 y 1 más 1 es 2. 0 al cuadrado es 0, 0 más 1 es 1. 1 al cuadrado es 1 y 1 más 1 es 2. 2 al cuadrado es 4 y 4 más 1 es 5. Entonces tengo los pares ordenados, menos 1,2, 0,1, 1,2 y 2,5. Si usted observa, solo en esos pares ordenados hay algunos pares ordenados que tienen el mismo valor para y. Observe, el primer par ordenado es 1,2 y el tercer par ordenado es menos 1,2 y el 0 es 1,2. Observe que tenemos el mismo valor para y. Entonces, eso no es una función inyectiva, porque para x debe de existir solamente un único valor para y, no puede repetirse. Entonces, limitar el dominio significa que voy a quitar algunos valores para x para que no me suceda esto, para que no me suceda que tengamos la misma imagen, el mismo valor para y. Si yo grafico eso en un plano cartesiano, lo voy a hacer rápidamente ahí. Si yo grafico eso en un plano cartesiano, usted se va a dar cuenta que me sale una parábola. Menos 1,2. 0,1. Bueno, voy a cambiar esta. Aquí esto es positivo. Para arriba son valores positivos. 0,1. Tengo 1,2. Y tengo 2,5, por decir algo acá. Si yo uno esos pares ordenados, observe que se me forma una parábola. Recordemos que si tengo la gráfica y yo trazo líneas horizontales y esas líneas horizontales me cortan a la gráfica en dos puntos, entonces esto no es inyectiva.
Entonces, por lo tanto, no puedo encontrar la inversa de esta función. No existe, no hay inversa cuando la función no es inyectiva. Esta es la forma gráfica para determinar si es inyectiva o no. Esa es la clase anterior. Entonces, como las líneas horizontales me lo cortan en 2 puntos, no es inyectiva. Entonces, yo necesito solamente una parte. Voy a necesitar una parte, entonces lo que voy a hacer es eliminar o limitar el dominio. Eso se llama restringir el dominio, los valores para X. Se voy a eliminar una parte de X, que pueden ser los valores negativos o pueden ser los valores positivos. Yo voy a eliminar los valores negativos. Entonces voy a restringir el dominio únicamente de los positivos en adelante, que en este caso el dominio va a ser igual a 0, más infinito. Eso es restringir el dominio. Entonces la parte de la gráfica que a mí me interesa únicamente va a ser esta, ¿sí? De el 1 positivo, del 0, perdón, en X hacia el más infinito. Quité una parte, a eso se le llama restringir el dominio, para que la función sea inyectiva, y mire, y al trazar la línea horizontal solo me corte la gráfica en un punto. Entonces, eso es restringir el dominio. Entonces, ya teniendo restringido el dominio, yo puedo hacer la gráfica en el plano cartesiano. En este caso, ya tengo acá, ¿ve? Quitando los valores negativos para X, lógicamente voy a eliminar todos los pares ordenados en la tabla donde X sea negativa y voy a colocar solo los positivos. Entonces me quedaría la gráfica en el punto 0,1, 1,2 y 2,5. Eso es restringir el dominio. Lo voy a tratar de hacer aquí a la par en un plano cartesiano diferente para que veamos las dos funciones. Ahora sí, vamos a graficar la función con su inversa porque ya restringimos el dominio para que esa función se convierta en una función inyectiva. No necesito valores para X negativos, solamente grafico donde X es positivo. 0,1, 1,2, 1 en X, 2 en Y y 2,5. Entonces aquí tengo la función f de x igual a x cuadrado más 1. Ese sería f de x. ¿Cómo hago para encontrar la función o graficar la función inversa? La función inversa va a ser lo contrario. Si yo grafiqué los pares ordenados, fíjese acá. Los pares ordenados que he graficado es 0,1, 1,2 y 2,5. El dominio 0, 1 y 2, el recorrido 1, 2 y 5. La función inversa, la gráfica inversa, voy a intercambiar lo que era X, ahora va a ser Y, y lo que era Y, ahora va a ser X, intercambio. El dominio, recordemos que el dominio representa el rango de la inversa, y el rango de la función es el dominio de la inversa. Entonces, al cambiar esos pares ordenados, puedo tener la gráfica de la función inversa. Intercambio X con Y. ¿Cuáles pares ordenados voy a colocar? Si el par ordenado es 0,1, su inversa, f a la menos 1 de X, quedaría 1,0